de los que más fogonea el acuerdo con la Libertad Avanza. Está Inés Capdevila ya. Inés, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Un placer. Buenas tardes. No, ¿cómo estás? Bien, gracias. Apasionante, pero al mismo tiempo preocupante, muy perturbador y con ya señales bastante explícitas de una crisis política mayúscula, lo que pasa en España y Pedro Sánchez en particular como involucrado, ¿no es cierto? Exactamente, te diría que es la peor crisis política en los ya aproximadamente 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. ¿En qué consiste esta crisis? La semana pasada, hace unos 10 días, una serie de mensajes filtrados por una unidad una fiscal mostró un entramado de corrupción de 3 personajes esenciales para el gobierno de Pedro Sánchez y fundamentalmente para su manejo del Partido Socialista Obrero Español, el oficialismo español. Estos 3 personajes, el número 3 del socialismo, el exministro de Transporte y un personaje muy asociado a él, habrían cobrado muy cuantiosas coimas a cambio de adjudicación de obras públicas a empresas privadas. Esa es la trama. Esa trama lo debilitó enormemente a Sánchez, fundamentalmente porque puso en duda el apoyo tanto de las agrupaciones políticas que hoy son parte de su gobierno, como por ejemplo Sumar, como aquellas que le prestaron su voto en el Parlamento para que Pedro Sánchez, que ganó las últimas elecciones por un margen, en realidad por el margen popular no lo ganó, pero sí con un margen legislativo muy pequeño, pudiera formar gobierno. ¿Cómo sigue ahora? Y esta es la gran puja interna del oficialismo y de sus aliados. Hay una serie de agrupaciones políticas, como decíamos, fundamentalmente Yolanda Díaz, cabeza de Sumar y vicepresidenta del gobierno español, que creen que puede haber más filtraciones que comprometan a Pedro Sánchez, y no solo que comprometan directamente al presidente del gobierno, sino también a la financiación del oficialismo. Si se prueba que hay una financiación ilegal del oficialismo y que no es una trama aislada de la de estos 3 personajes cercanos a Sánchez, muy probablemente el presidente del gobierno se vea obligado, sin ningún atenuante, a adelantar las elecciones. Este es un tema no menor, porque esto fue fruto de audios que grabó un secretario de un ministro que trascienden, que se conocen públicamente, al estilo de los cuadernos de Centeno, que desanudan una trama de corrupción muy fuerte, de un financiamiento espurio en el otorgamiento de licitaciones, obras públicas en distintos lugares de España, pero también una trama que incluye nombramiento de mujeres amantes en dependencias públicas a pedido de los funcionarios que aparentemente hacían usufructo de esa relación. ¿Se entiende lo que digo, Inés? Que ha impactado de lleno en un partido que ha hecho un culto de la igualdad de género y la preponderancia de la mujer. No solo eso, sino no solo nombramientos escondidos de sus amantes, sino también la forma muy despectiva en la que 2 de esos personajes se referían a las mujeres. Eso, este último fin de semana, fue una segunda etapa de las revelaciones por parte de la UCO, la unidad fiscal. Eso verdaderamente enardeció a la rama femenina del socialismo y de todos los partidos que lo acompañan en la conformación de gobierno. Fue, te diría, tan debilitante para Sánchez como las escuchas, los mensajes originales. O sea, la corrupción casi quedó en un segundo plano frente a esto que estás contando. Le pasa algo parecido a Alberto Fernández, ¿no? Digo, que era una especie de bandera, había hecho bandera con el tema del feminismo. Sí. Incluso entiendo que el PSOE iba con la idea de criminalizar, ¿no?, el tema de la prostitución o de proscribirla de alguna manera. No había una comunidad, un proyecto de ese estilo, INE, y que aparecen, digo, revelaciones esto, ¿no? Del rentar pisos, actrices porno, que también lo emparenta también con Donald Trump, si querés. Sí, la verdad que estas últimas filtraciones, digamos, todas las balas le están entrando a Pedro Sánchez, que era algo que él había logrado, digamos, blindarse en casi todos sus años de gobierno. Parecía un candidato a un presidente de teflón, todos los escándalos le resbalaban hasta estas últimas filtraciones. Primero, el entramado de corrupción
que no hay atenuantes ahí. Los propios mensajes de los protagonistas del entramado develan una corrupción que estaba no solo muy metida dentro del gobierno español, sino también que llevaba varios años. Eso por un lado. Correcto. Y por otro lado, la misoginia y el desprecio por las mujeres. En esta segunda tanda de filtraciones, digamos que son balas que, como ustedes dicen, desnudan mucho las contradicciones de un candidato, de un presidente de gobierno que siempre se planteó como la cara limpia y transparente de la política española, en contraposición con su antecesor, Mariano Rajoy, del Partido Popular, y también como un aliado, un socio estratégico de las mujeres en su lucha por la igualdad del género. Esos dos pilares de Pedro Sánchez hoy quedan completamente expuestos. Le pegan la línea de flotación de la construcción política. Entonces lo deja demasiado desnudo. Sánchez además ha tomado una decisión. Con esto del rearme de Europa, la idea de que Estados Unidos deja de cuidar a Europa, todos los países salieron a aumentar los presupuestos en materia de defensa. Bueno, España iba a elevar al 5% del PBI las partidas presupuestarias. Sin embargo, hoy retrotrajo la decisión y dijo el 2% está bien. Sí, exacto. España era, dentro de los países de los más de 30 miembros de la OTAN, uno de los que menos porcentaje de su PBI destinaba a la seguridad y a la defensa. Eso en términos de la relación de Europa con Estados Unidos, no solo el gasto de España, sino de otros países, fue verdaderamente, digamos, una piedra que distanció a la administración Trump de Europa. La OTAN decidió entonces que en lugar de gastar el 2% del PBI de cada país, va a gastar el 5% de su PBI en la defensa, en un momento de particular sensibilidad en términos de seguridad para Europa, no solo por la guerra en Ucrania, sino también por la cercanía de Medio Oriente, la guerra de Israel con Hamas, la guerra de Israel con Irán y otras hipótesis y conflictos que acorralan a Europa. Ese 5%, en una carta que hoy mandó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el holandés Mark Rutte, Pedro Sánchez dijo es excesivo, representa 80.000 millones de euros más de nuestro presupuesto, que es prácticamente la mitad de la partida de seguridad social de España, por lo tanto no lo vamos a gastar. El tema acá es que está rompiendo con consensos que se había alcanzado. Te diría que de la misma manera que esta jugada de Sánchez suena algo distractoria para sacar el tema, para correr el tema del debate público, claro, exactamente, de la corrupción de sus allegados, también lo coloca en una posición muy compleja hacia el resto de Europa. No está en su mejor momento, probablemente su peor momento, y todo hace pensar, Paulino, que Sánchez va a tener que terminar haciendo aquello que no quiere, que es adelantar las elecciones y enfrentarse a un Partido Popular que muy de a poco no saca una ventaja gigantesca sobre el Partido Socialista, pero que va abriendo esa ventaja. Impecable, Ine, como siempre. Enorme placer. Un beso. Saludos Muchas a todos. gracias, Paulino. Buenas tardes. Redacción. Claudio Fantini, mientras tanto, ya está en línea para hablar del otro gran conflicto.